¿Qué estaba pasando en Europa durante todo este tiempo, ¿no? Habíamos visto que había nacido con Tofer y aquella gente en formato de libro, pero que aquello no había funcionado mucho más allá de las buenas críticas y los cómics se empiezan a publicar en revistas para niños. Es decir, como muchas veces en la cultura, cuando algo no se sabe qué hacer con ello, se dice para los niños. Por ejemplo, yo qué sé, Los viajes de Gulliver, que es una crítica a la sociedad de su tiempo del autor, de Swift, ¿qué se hace? Para los niños. Que traten de entender cuando los caballos se están haciendo de parlamentarios de aquel momento inglés y hablando del parlamento inglés, que traten de entender que en realidad era una coña. Bueno, cuando algo no entiende, Alicia en el País de las Maravillas, bueno, eso pues entonces para los niños. Y siempre se va haciendo así, ¿no? Pues en este caso, este lenguaje que podría funcionar en los periódicos como tiras de prensa, hecho satírico, pues se manda a las revistas infantiles. Bueno, la evolución va a hacer crear, por ejemplo, esta revista, que es Tintín, a partir del personaje de Tintín, que tiene mucho éxito. Tintín está creado por un autor que se llama Hergé, que es fundamental en Europa, que tiene muchas... tiene un personaje que es ese, Tintín, que es genial porque es un periodista, pero es el único periodista que jamás ha escrito un artículo. Yo creo que es el deseo de todo periodista. Siempre está por aquí, por allá de viaje, pero a escribir no ha escrito, no se lo ha visto jamás escribiendo, lo cual está bien, ¿no? Y es un personaje muy reaccionario en el principio, porque su autor lo era. De hecho, era cuando los nazis invaden Bélgica, él está a favor de los nazis, o sea, bien, toda la vida, era coherente. Por ejemplo, su primer libro así de más éxito, el primero era Tintín en el país de los soviets, donde ya se ve que los comunistas y los soviéticos son malísimos, pero luego hace un Tintín en el Congo. Como sabéis, el Congo era una colonia de Bélgica y en la época del rey Leopoldo, que ha sido el mayor genocida de la historia, Hitler, Stalin, todos estos son unos pobrecillos aprendices, Leopoldo los masacró. Y entonces Tintín va al Congo. Es un libro racista, que con el tiempo se ha ido cambiando. O sea, todo lo que era... bueno, se va arreglando, ¿no? Aquí en esta viñeta en que se ve lo tontos que es, si eres negro, eres tonto, pues ahí ya se arregla. Ya no eres tan tonto. Y así, ¿no? Se ha ido arreglando. Pero narrativamente es un tipo muy, muy dotado y muy, muy bueno, y que a la vez tenía las típicas contradicciones. Hace un libro sobre China, en que va a China, el país del loto azul, y sin embargo es mucho más avanzado y trata mucho mejor la cultura china que la estaba tratando Terry y los piratas, donde eran una pandilla los chinos y tal, ¿no? Entonces, hasta que... Bueno, aquí está los que os contaba, cómo era Tintín al principio. Estaba dibujado de otra forma de cómo son los álbumes hoy en día. Lo que hizo fue redibujar todo e ir adaptando el estudio de Hergé a cada momento. Y era era seguidor del origen de la línea clara en Europa, que es esa línea muy perfecta, muy simple de leer, o sea, todo es muy comprensible, y que está francamente bien. Y era un grandísimo narrador. Y tenía personajes muy divertidos, como el Capitán Haddock, que sí que era borrachín desde el principio. No estuvo sobrio en una sola de las narraciones y estaba en todas. Era un genio. Aquí el otro personaje importante en esta zona, en la zona francófona, aquí en Bélgica, es Spirou, que es este personaje que es Botones de una editorial, de la editorial donde se hace la revista, y está hecho por otro genio del cómic que se llama Frank Kahn, que su línea es completamente diferente a la línea clara. Es otro tipo de narración también que a mí me gusta mucho. Y bueno, esto es una obra maestra total, son Los Pitufos. Los Pitufos todavía he estado viendo los originales el otro día, que están en una exposición en París, y wow, tiene la mejor historia de zombies que se ha hecho nunca. Se llama Los Pitufos Negros. Y tenéis que leerla, es una obra maestra, eso es una historia de zombies, de verdad. Y tiene una de las mejores historias políticas que se han hecho nunca, que se llama El Pitufísimo. Mal traducido en español es Rey Pitufo, no tiene nada que ver, es el Pitufísimo. Que para los españoles tiene doble sentido, pero además te recuerda al Generalísimo, que era hijo de puta dictador Francisco Franco.
Pilot fue una de las revistas, la revista que en Francia lo hace evolucionar más al cómic, con un montón de personajes, el más importante Asterix, claro. Y este es un dibujo de un original de Asterix, de Uderzo. Asterix es muy muy genial porque era el creador, el escritor René Goscinny era un dialoguista maravilloso y era capaz de contar siempre, de meter cosas que a un lector adulto le gustaría mucho reconocer y para los niños también, ¿no? Cuando viaja a Inglaterra, Asterix pues encuentra a unos bardos haciendo ruido, que son los Beatles, evidentemente, y de esto no van a ningún lado, o cosas así, ¿no? Y una capacidad narrativa también muy grande, verdaderamente. Y este es uno de mis personajes favoritos del género del oeste, que es el Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry está dibujado por Jean Giraud, Moebius, cuya madre se casó con un mexicano y se vino para México, con lo cual él pasó temporadas aquí. Y este es el ciclo de mexicano de Blueberry, donde viene a México y bueno, veis que ahí dibuja México y es un dibujante, pues probablemente en eso que os decía del realista académico y del expresionista, este es el amo del académico. No hay otro como él, mientras que digamos que el sucesor de Milton Caniff sería José Muñoz. Hoy día no existe un sucesor de Moebius. Esta es la revista que cambió todo el punto de vista del cómic en Europa. Era una revista italiana que salió en el año 65 y se llamaba Linus. Linus por el personaje de Charlie Brown, Linus, ¿no? Ese es el personaje que tiene la frazada, dice la mantita, y que la tiene que tener siempre porque es su sostén, ¿no? Y estaba dirigida, creada en principio por Giandini, un intelectual, Oreste del Bueno, otro, y Umberto Eco, y para ellos el cómic era un objeto de estudio muy importante y que les gustaba mucho, eran muy lectores, muy aficionados. De hecho, Umberto Eco tradujo muchas de las primeras tiras de Charlie Brown, de Carlitos, en el Linus, que era la base de la revista, y estaban haciendo análisis sobre ello continuamente. Bueno, esto es uno de mis personajes y autores favoritos, que es el francés Jean-Claude Forest, que creó un personaje que se llama Barbarella, que dio un gran origen a muchas cosas, pero no es una historieta erótica, ni porno. Entonces nunca funcionó muy bien con los lectores porque todo el mundo cree que es el origen de tal. Y no, es una tipa que es muy, todo lo contrario, es una tía que es muy, pues sí, muy desinhibida y que se acuesta con su robot y eso, pero que es dueña de la historia, no tiene compañeros por ningún lado y siempre habla de otras cosas. Y Forés es un dialoguista genial y uno de los surrealistas de los años 60 más importantes que ha habido. Europa estaba haciendo eso en el año 67, otra heroína, porque ya se estaba editando en libros y era, bueno, Barbarella fue censurada, pero era censurada en francés, en inglés no. Y otro de los tipos que empiezan a mezclar el arte de la época con el dibujo de cómic es Pelaer, aquí es evidentemente el pop art, y uno de sus personajes, tiene dos personajes, Jodel y Esther Pravda, que marcaron una época. Y como veis, el tipo de dibujo pop, este tipo era genial. Habéis visto todos de él una obra que es el disco de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo, que es un montón de personajes respondiendo al Sgt. Pepper's de los Beatles, que son todos ellos en una escalera. Bueno, ese lo hizo él, por ejemplo, Guy Pelaer. Bueno, este es mi personaje fetiche y más. Ya hasta escribí medio libro dedicado a ella, que es Valentina, de Guido Crepax, y es una de las obras más importantes leídas en su conjunto, que serán como 2000 páginas, calculo yo, pero que hay que leerlas por orden y nunca se publican por orden. Y como veis, es otra forma de hacer la página. Pensad en la página que os decía, esta es una de las 10, que era la de la despedida de Terry, de Milton Caniff, y pensad esta. No tienen nada que ver. La distribución es absolutamente otra. Cuando
Él generó su propio sistema de narración, que es cuando las viñetas están redondeadas es un sueño y cuando no tienen los ángulos son rectos, pues es la realidad. Entonces, a partir de ahí, el personaje vive la mayor parte de sus aventuras en los sueños, no en la realidad. En la realidad es una fotógrafa en Milán que está casada con un profesor de universidad, que al principio era el propietario del cómic, se llama Neutrón, Phil Rembrandt, pero que ella en el primer episodio le quitó el protagonismo. Apareció, fue a buscarlo porque él iba a Milán desde Nueva York y ella apareció a recogerlo en el aeropuerto y a partir de ahí ya el personaje perdió, se lo comió ella y se casó con él. Eso sí, bueno, no se casó del todo, no se casó, pero tienen un hijo juntos. Y es uno de las mayores obras que ha hecho el cómic en su historia. Bueno, esta es una portada de Hugo Pratt, de un personaje que se llaman Ana de la Jungla, Anne y Dan, que son dos jóvenes en África en una misión civilizadora. Y es una revista argentina donde publicaba Pratt, que era Frontera. Y en esos momentos, cuando esto se está produciendo, que es principio de los 60, final de los 50, la vanguardia en el cómic mundial era Argentina. Lo que se estaba haciendo allí con los guiones de Héctor Germán Oesterheld, que es el guionista más importante que ha habido en lengua española, es un desaparecido de la dictadura, y tiene una obra maestra que se llama El Eternauta, que en las escuelas argentinas es de obligada lectura y debería serlo en el resto de las de habla hispana. Y con sus personajes estaba haciendo lo mejor que se hacía en aquellos momentos y más avanzado del cómic. Esta es otra portada de Pratt. Pratt es uno de mis autores favoritos, con lo cual habría metido yo cuando hice esto con esa particular forma de dar colores y trabajar poco pareciendo mucho. Si os fijáis, es un heredero de Milton Caniff. Bueno, esto es El Eternauta, la obra que os decía que es básica de Oesterheld. Hizo El Eternauta con Solano López, la versión de lo mismo con Breccia, con Alberto Breccia, y luego la segunda parte del Eternauta. En la segunda parte del Eternauta ya está la dictadura funcionando y él era clandestino, y es todavía mucho más directa y más brutal y tuvo muchos problemas. Pero se publicó porque se le escapó a la censura. Sí. Bueno, esto es otro de los personajes de Oesterheld dibujado por Hugo Pratt. Ernie Pike, que era una historia antibelicista de un reportero de guerra. Y entonces, como Oesterheld por su nombre os dirá que era alemán, en la visión de la Segunda Guerra Mundial él nunca ponía a los nazis como malos per se. Eran malos por su ideología, pero eran tan humanos como los que tenían enfrente, ¿no? Y como veis, bueno, esto es Morcinder, es otra obra maestra de Oesterheld y Breccia, que es una historia que está muy bien pensada porque es un personaje que muere, pero su siguiente vida es otra historia diferente. Y entonces te va contando pues desde la batalla de las Termópilas hasta la Primera Guerra Mundial o hasta lo que sea, y empieza siendo una historia muy gótica y muy inglés. Bueno, es divertido porque yo no sé, supongo que nunca habría estado en Londres, no lo sé, Alberto Breccia, pero más que Londres lo que pinta siempre es como una extraña ciudad salida de la cabeza de Howard Phillips Lovecraft. Esta es otra historia del Morcinder, que son prisioneros en una cárcel, y es uno de los dibujos más impresionantes de Breccia, ¿no? Porque fijaros cómo hace que las líneas se crucen con las líneas del traje del que evidentemente se ha ahorcado, todo el claroscuro, toda la forma de utilizar las tramas mecánicas. Se va creando la opresión en base a las líneas horizontales y verticales. Bueno, lo que sucede, para cambiar el punto de vista sobre el cómic, es que también sucedió el underground americano, que sucede a estos argentinos. Esta es la revista más importante que hubo, que es Zap, la revista que hizo Robert Crumb, que es el artista de esa época, y que lo que hace es utilizar
el lenguaje que ellos habían aprendido de pequeños. Él lo que le gustaba eran los cómics estilo Disney, por eso va a hacer así, y contar, estamos en la época de los veranos de las flores, los hippies, la contracultura, las drogas, el LSD, bla, bla, bla. Y todos ellos acaban yéndose a San Francisco, a la costa, y empiezan a hacer cómics que venden, que no pasan por nada porque los editan ellos, los imprimen ellos y los van vendiendo. De hecho, Crun los vendía aprovechando un cochecito de bebé que tenía de alguna de sus novias, los llevaba allí y los vendía por la calle. Y se vendían en las tiendas que vendían cosas relacionadas con la drogadicción, pipas, no sé qué, esas cosas que había. Cuando prohibieron estas tiendas, el underground casi se acabó, porque no encontraron medio de distribución, ningún distribuidor legal lo distribuiría, porque la pena en Estados Unidos no va sobre el autor, va sobre la imprenta y sobre el distribuidor. Y si denuncian a una librería, va sobre la librería, sobre el distribuidor y sobre la imprenta, no sobre el autor. Y este es el otro famoso del underground, que son los Freak Brothers, que son otros tipos que llevan drogados 40 años. Por eso lo están fumando en todas las... Gilbert Shelton, el autor, sigue vivo igual. Y este es otro de los personajes básicos de Robert Crumb, que es este gurú que anda por ahí penando siempre, que siempre los personajes nunca van a acabar bien, y él nos cuenta siempre sus sueños y sus deseos, que son todos muy antijudíos, antinegros, pero siempre tiene sus sueños eróticos con su estilo de mujer, que es una mujer con grandes tetas, grandes piernas, grandes culos, y que pueda subirse encima y ella llevarlo. Ese es como su... Y ahí dedica gran parte de su interés. De hecho, dos de sus mejores libros, uno se titula Mis problemas con las mujeres y el otro Soy el rey, y el rey está cabalgando a una de estas chicas. Las feministas lo odian, y yo creo que hoy en día la mitad de sus cómics no se publicarían, pero se siguen publicando sin parar, porque aparte de eso es, para críticos de arte complicados y difíciles como Robert Hughes, es el mejor artista americano del siglo XX, y yo estoy de acuerdo. Bueno, otra cosa que sucedió en Francia fue en los años 70, mediados, Metal Hurlant. El cómic ha evolucionado siempre en contra de los editores. Los editores jamás han hecho evolucionar al cómic, han sido los autores. Para los editores ya está bien como está, sea como está. De hecho, lo que han hecho es ponerle restricciones. ¿Por qué tenían 46 páginas los cómics europeos? Porque eran 3 cuadernillos de 16, lo que mejor tiraba una rotativa que imprime más barato que una imprenta. Y por eso tú tenías que contar una historia en 46 páginas. Y tú dirías, diablos, es que necesitaba 52. Te jodes, a 46. Entonces, este es un problema, es un problema creativo. Imaginaos que cualquier escritor le dijeran, tienes que escribir tus novelas en 100 páginas. García Márquez, lo que haces está muy bien, pero en 100 páginas, que no hay más. Pero esto no. O a cualquier pintor decir, los cuadros ya van bien con 60 por 70, más no que me estropea las paredes. No. Marshall McLuhan, un autor muy citado y poco leído, tiene una frase que yo mantengo como un axioma sin dudar, la tengo ahí puesta en mi estudio para que no se me olvide, que dice, todo medio de comunicación, y lo que estamos hablando es de un medio de comunicación, todo medio de comunicación que es superado tecnológicamente por otro, solo le quedan 2 vías, o desaparecer o convertirse en arte. Y él ponía como ejemplo el de grabado. Los grabados no se hicieron para colgarse en las galerías, se hicieron para ilustrar los periódicos. Antes de la fotografía había que grabar, no había otra para tener imagen en los periódicos. Pero llegó un invento tecnológicamente superior que era la fotografía, con lo cual los periódicos querían tener fotografías, no grabados. ¿Por qué aún existe el grabado? Porque los que lo hacían lo mandaron a las galerías, a las salas de arte. Entonces, el cómic, ¿por qué ha evolucionado? Evolucionó no porque los editores decidieran que iba a cambiar, porque un montón de dibujantes que estaban hartos de dibujar en pilot y no poder contar lo que ellos querían, decidieron, vamos a hacer nuestra propia revista. Y decidieron hacer esta, y se juntaron unos tipos verdaderamente importantes. Esos dibujantes geniales, como eran Drouillet y Moebius, la portada esta es de Drouillet, y un guionista, Dionet, que además era el gerente, y un tipo que pasaba por allí que echaron enseguida, que se llamaba Farkas. Pero ellos lo crearon, siguiendo otros dibujantes que se habían ido de la misma revista y habían creado l'Echo de Savants. Bueno,
otra revista de Europa importante que es, bueno, se generó un personaje muy importante que es Corto Maltese y tuvo su propia revista más adelante en Italia, donde publicaba sus aventuras y muchas otras. Todavía había revistas en esta época. Y esto es del año, bueno, esta es otra revista española igual. Corto Maltese surge por la presión de Hugo Pratt sobre sus editores italianos, hagan una revista y que sea de esta determinada forma. Yo creo que se equivocaba porque metía demasiados reportajes de viajes, pero bueno. Y es una revista impulsada por los dibujantes. Esto es otro ejemplo igual, pero con españoles. Hay un momento en que hay una serie de dibujantes españoles que deciden irse a hacer su propia revista. En este caso no es necesariamente porque tuviesen ideas de contar otras historias que no estaban contando. En este caso es porque pensaban que les estaban pagando poco y que editándose ellos ganarían más dinero, que es una diferencia con los franceses de los españoles. Y crearon esta revista, que fue la revista en que yo empecé a publicar. No era la primera que publicaba porque había publicado antes en la underground española, mítica, que era Star, pero sí en esta. Paso. Y bueno, esta otra revista en la que también me tocó publicar se llamaba El Víbora, que es como la primera revista de cómic adulto, juvenil adulto, española. Estaba leyendo una entrevista el otro día que le hacían Gil Kane, un dibujante de superhéroes muy bueno de la época clásica que dibujó Spider-Man y dibujó Linterna Verde, por ejemplo, pero muchos, y es uno de los grandes dibujantes que con Gary Goth, el director de Fantagraphics y del Comic Journal, estaban en París entrevistando a Jean-Claude Messiers, el autor de Valerian, que es uno de los grandes títulos de la ciencia ficción europea. Y le estaban preguntando quién les gustaba, ¿no? Gil Kane y Gary Goth le preguntaban, bueno, y de los franceses le iban preguntando, ¿qué te parece Tardy? ¿Qué te parece Bilal? ¿Qué te parece...? Le iban preguntando por nombres, ¿no? Liberatore, bueno, una serie de gente que en ese momento, pues una entrevista yo creo de los años 90, principios de los 90 o por ahí, estaban en boga. ¿Qué te parece Moebius? Todo esto. Y cada respuesta de Messiers, que estaba hablando de lo importante que era la historia y que su guionista, Pierre Christin, que es uno de los grandes, Pierre Christin, de los grandes guionistas franceses, hace con él, ¿no? Y cada vez que respondía sobre un dibujante, lo que dejaba claro es que hablaba del dibujo, porque él no se había leído el libro, no se había leído ninguno. Y esto es algo que el cómic ha tenido durante mucho tiempo, que es la autodesvalorización de los creadores de lo que están haciendo. Sería impensable pensar, vaya frase que me ha quedado. Bueno, sería muy difícil pensar o creer que, bueno, cuando vas a un festival de cine, preguntarle a un director de cine, bueno, ¿qué película de las últimas me recomendarías? Y dice, no, yo es que no veo películas. ¿Cómo voy a ver yo películas? No me fastidie. O en una, bueno, y esto se puede dar, en una de novelistas, preguntarle, bueno, y recomiéndanos alguna de las últimas novelas que hayas leído. Normal es que te digan un clásico, pero, y ahora puede que ya te digan que no, que lo que ven son series de televisión, pero lo normal es que te digan qué novela le parece buena. Pero cuando preguntas a los dibujantes de cómic te dicen que ellos no leen cómic. Y yo lo entiendo, visto las historias que contáis, ¿qué coño vais a leer? Pero hay otros que a lo mejor sí las cuentan interesantes, ¿no? Deberíais leerlas para variar. Y esto sí te lo encuentra, yo me lo he encontrado continuamente. Estar en mesas con dibujantes y decirle, bueno, ¿qué estás leyendo? No, yo no leo cómic. Esto te lo dicen de los más grandes a cualquiera. Solo ven los dibujos. Es su parte, es lo que le interesa. Pero están trabajando en algo que no es hacer dibujos. Hacer dibujos es ilustrar. Y para alguien que le guste el dibujo, pues mejor si se va a un museo de la ilustración y ve todos los dureros, todos los bla, 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 bla. Porque, y esto a lo mejor ya es para mañana, porque no sé qué hora, ¿cómo vamos de hora? Uy, ya estamos acabando. Porque el cómic, y con esto lo dejo por hoy, es algo tan maravilloso, es un lenguaje tan maravilloso que permite lo siguiente. Si cualquiera de vosotros vais al museo del mundo que más os guste, el que queráis, el Louvre, el Prado, el Met, el que queráis,
y entráis, sí, podéis recorrerlo entero y ver las 500 salas, pero a partir del cuadro número 30 ya no vais a ver ninguno. Sí, los miraréis, pasaréis delante, pero no los podéis ver. 30, y algunos ni eso, pero pongamos 30 o 40. Pero ya no podéis ver más, y habrá 500, 1000, los que sean, ya no los veis, los miráis, no los veis. Y sin embargo en el cómic podéis leeros un tocho de esos que tiene 900 o 1000 imágenes y las vais a ver todas, seguidas. Y es el único lenguaje, el único medio de imagen en no movimiento que permite seguir la memoria, te permite seguir tantas imágenes juntas. Es el único. Ni siquiera los libros de cuadros de pintores, ni siquiera los libros de fotografía, nada os permitirá seguir tantas, manteniendo la atención necesaria para seguir. Y esto es porque hay un hilo narrativo que te lo hace seguir y te hace fijar la atención en cada imagen, porque la imagen te estará contando, si es bueno, algo más de lo que te están contando las palabras, o todo te lo está contando la imagen, y tienes que seguirlo, y lo haces. Lo cual habla de la potencia de este lenguaje, de lo cual seguiremos hablando mañana. Muchas gracias.